Gloria Stefanowski, estamos muy contentos de estar acá presentando el ensayo de Roberto. Solamente eso, saludarlos, desearles que la pasen bien y que disfruten de este momento. Muchísimas gracias. A ver si se oye bien. Bueno. Volver a decir buenas noches es excesivo, ¿no? Es excesivo. Bueno, primero les voy a contar algo que tiene que ver con las dos personas que me acompañan en la mesa para presentar mi libro. En realidad, además de que considero que son grandes lectores, que además son amigos, a quienes yo quiero mucho, yo quería compartir con ellos un agasajo, porque cada uno, por su parte, ha consumado una tarea en la que estuvieron fuertemente comprometidos durante años. Noé Gittrich dirigió la historia crítica de la literatura argentina, yo digo desde un domingo de mayo de 1997 en que reunió a los que iban a ser los directores, y a lo largo de casi 20 años logró que los 12 volúmenes de la historia crítica estuvieran en edición. Por eso quería de alguna manera agasajarlo a Noé. Y a Silvana quería también agasajarla, porque con un esfuerzo notable ha terminado su tesis de doctorado sobre Héctor Ribertela, con una idea de la crítica distinta, preocupada por un escritor enorme de la literatura argentina, que tiene una bibliografía todavía muy expuesta para la importancia de su obra. Por eso los he invitado, además de sus calidades de críticos y de lectores. Yo quería agasajarlos, porque siempre he pensado que la literatura es un espacio de tiempos largos, donde los éxitos suelen apagarse y lo que queda es la obra. Entonces, amigos, quería agasajarlos de alguna manera y por eso los invité. Muchas gracias. Bueno, hay dos escenas de lectura que quiero recuperar del texto que hoy nos convoca y que celebramos. Una, la de Roberto Ferro, leyendo su primer libro de Cortázar, Rayuela, en 1963. Una lectura teñida de vértigo y desmesura, que se agrega a la de una generación de lectores para lo que Rayuela significa el porvenir, la innovación, la ruptura con las convenciones y la posibilidad de concebir horizontes sin clausuras. A partir de ese encuentro, escribe Ferro, se genera una relación de intimidad, no solo con los textos, sino también con el compromiso de Cortázar en los sucesos que atraviesa América Latina. La otra escena es la de Julio Cortázar, leyendo por casualidad Opio de Jean Cocteau. Sentado en un bar, comienza a leer, después de unas horas, el texto, en tanto visión deslumbradora, se convierte en su camino de Damasco. Desde ese día, relata en sus cartas, leí y escribí de manera diferente. Centrarme en esas dos escenas tiene la impronta de dejar la marca del punto, de la inflexión, del encuentro inaudito entre un lector y una escritura literaria, sus efectos y la deriva que provoca y que los textos que leemos recogen. Y también de tejer en esas escenas, en la serie Ferro, Cortázar, Cocteau, la idea de constelación. Las estrellas que forman la Osa Mayor no saben que están así colocadas.
no saben que la tierra las ve componiendo ese dibujo. Escribe Cocteau, que reescribe Cortázar, y que en la escritura crítica de Ferro se convierte en un dispositivo de asedio y de lectura, una forma de inscripción de la grafía que se plasma en la escritura, clausurando todo sentido unitario o el modelo de una línea. La juxtaposición, el collage, el montaje, el contrapunto y también el azar objetivo son los procedimientos de la escritura cortasariana que el crítico teoriza para nombrar, en tanto sino del lenguaje y la retórica. Sujetate a los nombres, así no te caes, cita Ferro de Cortázar. Y así exhibe un trabajo con la cita y su dislocación de un espacio de lectura estereotipada para sumergirla productiva junto a otras en diversas constelaciones y especulación. Tras las huellas del romanticismo, que es la condición de posibilidad de la escritura cortasariana para Ferro, del existencialismo, de la patafísica, del surrealismo, de las escamas de Oulipo y del escritor parado en el vórtice de la revuelta de su palabra literaria, Ferro se aproxima a la poética de Julio Cortázar mediante un artefacto crítico que acaso sigue el trazo de los dibujos olvidados de Jean Cocteau, de la tela de araña de Marcel Duchamp, de la red de violines de Horacio Oliveira, un artefacto complejo cuya fragmentariedad y por lo tanto inacababilidad como dispositivo y como mirada lectora tiende puentes, abre puertos para provocar conexiones de múltiples entradas a la escritura de Cortázar. El ojo crítico articula las relaciones entre escritura y vida de Cortázar con la figura del viaje como desplazamiento de un lugar a otro, la vida como viaje y la escritura como viaje. Una cartografía que Ferro asedia bajo la operación crítica del tránsito, el estar en tránsito de Cortázar, el tránsito de su escritura, el de las lenguas traducidas, el de la importación e exportación de libros, un estar en tránsito como magas que se hechizan, y el contrapunto, la estancia, como maniobra crítica que genera la suspensión de ese arraigo. Julio Cortázar, un nómada de otras orillas, aparece como una cuña que perturba a ciertos actores de la familia literaria. El crecimiento póstumo e incontrolable de la obra cortasariana que se legitima bajo el nombre como un logotipo genera por una parte la aparición productiva de textos que obligan a leer a Cortázar en otras constelaciones. Por otra, deja al descubierto una lógica de herederos y albaceas que acompañan las aventuras del mercado editorial. El supermercado, dice Ferro. Así, el crítico espacializa las textualidades heterogéneas de Julio Cortázar en dos conjuntos. Uno, los textos que Cortázar publica en vida. El otro, las publicadas por la delegación testamentaria de la propiedad intelectual. Asimismo, la intensa lectura de Ferro de Cortázar a partir de la productividad de esos dos conjuntos y de cada uno provoca un desmarque y un desafío a una cierta crítica literaria que ha reducido la escritura de Cortázar a un estereotipo viejo y desechable. Una crítica que, frisada en la vaganería y en la mezquindad, está obligada a revisarse. Prosa del Observatorio es uno de sus diamantes luminosos y, sin embargo, sostiene Ferro, a veces es poco visto y estudiado por la crítica literaria. Constelando los textos publicados en vida y los póstumos, Ferro señala imágenes de John Keats como programa literario de Cortázar, el de la ruptura que viene a provocar la fuerza del lenguaje poético, que culmina en la escritura de Rayuela. Un programa articulado como una potencia desestructurante del racionalismo, de la perra aristotélica que dice Cortázar. También como cifra de la relación entre literatura y sociedad, si es que acaso en esa poética se puede pensar como entidades separadas. Publicada Rayuela, la conmoción de la Revolución cubana provoca una perturbación en el protector cortasariano.
tanto en su escritura, en la exposición de su arte poética, en sus posiciones de escritor, que lleva, dice Ferro, a la metáfora de la bifurcación y el deslizamiento hacia un yo autobiográfico, como estrategia que mediante entrevistas, polémicas, conferencias, artículos críticos, resignifica la relación entre literatura y política, entre el compromiso del escritor y la función poética del lenguaje. En esas temporalidades y espaciamientos, en esas polémicas de intención revisadas, Ferro oblitera, por ejemplo, la figura del triángulo. Hay un lugar de acá, un lugar de allá, pero también hay otra posición, el de otros lados. Remarca la eficacia y el efecto de la palabra literaria. Policrítica a la hora de los chacales se inscribe en el Pólemos del caso Padilla. La balanza se inclina hacia un lado y otro de la aceptación o no del régimen de Castro, y el texto subraya el conflicto entre la serie estética y la serie política. El poema ensayo, así nombrado y leído por Ferro, es, dice el crítico, una herramienta inesperada, con la que Cortázar logra desplazarse de las posiciones binarias, porque esa elección transgenérica de su escritura perturba y desarma la disputa por el lugar de localización del escritor en Latinoamérica y la función del intelectual en la sociedad. Policrítica, en su ademán hiperliterario, dice Ferro, supera las dicotomías en defensa del no lugar, de la autonomía del escritor y, con todo, de la autonomía de la escritura literaria. Leer es estar asediados por instancias de visión y de ceguera. La ceguera es el correlato necesario de la lectura. Como el crítico viajero y el crítico que propone juegos, el de provocar al lector para que encuentre su propio sentido, Ferro entrecruza la poética cortázariana con pasajes, túneles, tiende en el relato de los viajes elididos, trayendo al texto una filigrana de citas de esa obra inacabada. La autobiografía de lecturas marcadas y remarcadas muestra el reverso de una tela bordada, cuyo derecho solo exhibe un proceso en devenir. En ese amasijo de reveses interfiere la fuerza de su ceguera lectora y su crítica en disidencia. Vuelvo al acontecimiento inaudito de las escenas de lectura. La palabra literaria, dice Ferro, es la manera privilegiada para develar y exponer la muerte. La figuración de la muerte, la nada existencial, aparece como fundamento abismal de la poética de Cortázar. En esa dirección, Ferro articula los capítulos de su texto siguiendo una línea de tiempo. Los primeros años, los primeros textos éditos e inéditos, los traslados en el tiempo y el espacio. Lee diario para un cuento de deshoras como epitafio para asediar, en el último capítulo, los autonautas de la cosmopista, en el que las operaciones literarias de Cortázar y las del crítico constelan, se tensan y se desmadran. El amor, el deseo, el viaje, el proyecto de escritura de Carol y Julio se afantasman en la bodega del ojo de Ferro como el ojo de Escher. La calavera asedia a la morada y a los moradores de ese proyecto de viaje. Pero la muerte no es un punto final, sino un suceso que resignifica la biografía y la bibliografía cortázariana. El punto de llegada no es más que el punto de partida. De allí que Los autonautas, en la escritura crítica de Roberto Ferro, se convierte en el comienzo de lectura de la vida y de la obra de Julio Cortázar como un acendramiento tenaz y potente de una retórica de la ceguera, porque Ferro sabe, y ese es su infierno, que cuanto más sentido se extrae, más intacto permanece. Dos líneas se me cruzan. Una es mi propia relación con esta persona que se llamaba Julio Cortázar y otra con esta persona que se llama Roberto Ferro. En ambos casos es un entretejido muy
complejo y diferente, ¿no? Con Roberto Ferro ese tejido se sigue tramando permanentemente ya desde un comienzo, hace más de 30 años, casi 40 años que andamos transitando por caminos semejantes. Y Cortázar fue otro tipo de relación, pero la de Ferro, o con Ferro, por ejemplo, esta relación le obligaba a hablar, pero a hablar con él por teléfono, por lo general, o en situaciones semejantes o problemas de trabajo, o lo que sea, las colaboraciones, los trabajos que hemos hecho juntos, uno de esos volúmenes de la historia a cargo de Roberto. Y de Cortázar era diferente, también era hablar sobre él. Y me doy cuenta ahora que estamos empezando que desde más o menos 1980 he hablado varias veces sobre Cortázar, muchas veces. La verdad es que al final estaba un poco aburrido de hablar sobre Cortázar porque no encontraba demasiadas cosas novedosas para hacer. La última que me tocó fue en la feria de París, cuando la Argentina era el país invitado y había que hablar de Cortázar. Yo decía, ¿cómo hablar de un tipo a quien tengo tan presente y tan cerca humanamente? Bueno, pero nunca hablé de aquellos que escribieron sobre Cortázar. Y ahora Roberto me da la oportunidad. Me da la oportunidad porque, digamos, realiza o se realiza, esto lo quiero decir, se me acaba de ocurrir ahora, que es un hecho singular en la situación de la literatura en este momento en el país y en el mundo. La verdad es que si uno compara, ¿no?, otros momentos, tanto de la Argentina como del mundo, no es exactamente lo mismo. No se está viviendo la literatura de la misma manera. Se ha multiplicado la producción, se han multiplicado los autores, se han multiplicado los deseos de escribir, pero al mismo tiempo socialmente la literatura está como una especie de paréntesis en relación con estos flujos, con estos temporales sociales y políticos que recorren el mundo actual en el que estamos viviendo. No es lo mismo. Y mucho menos esto que se llama la crítica. La crítica que es vista como una planta parasitaria. En general se siente que la crítica es una planta parasitaria. Ahí está la literatura, un objeto de celebración o de denigramiento, y está la crítica que se teje alrededor. De tal manera que hacer o publicar ahora un libro de crítica que tenga unidad es un acto de arrojo, es un desafío. Y es una convocatoria. La convocatoria implícita, silenciosa, es a que no perdamos la racionalidad, a que podamos seguir valorando las cosas que vale la pena valorar en un mundo en el que la degradación parece ser el signo que nos recorre. No nos engañemos sobre esto, podemos estar muy contentos hablando de esto, pero la verdad es que hay un telón de fondo que no se puede ignorar. Así que publicar este libro es un acto de arrojo, y en ese sentido yo lo celebro como política editorial, como irrupción en el horizonte de las discusiones. Me parece excelente. Dicho esto, una especie de descarga o algo así, porque yo también estoy en ese rubro de hacer crítica y desconfío mucho de lo que hago y de la repercusión que tiene lo que hago y de cómo incide en dónde, quienes leen y aprovechan este esfuerzo extraordinario, equivalente al de el que produjo el objeto, que en este caso son los textos, que es el llamado crítico, cuyo lugar en la sociedad es al menos dudoso, si no mendicante, que es otra de las categorías que se pueden decir. De manera que rompo o me voy de esto y digo, bueno, asumamos las cosas y consideremos esto que nos está reuniendo hoy y que, digamos, lo celebro. Quiero decir, se me ha ocurrido hace varios días una especie de parábola del recuerdo, de una frase que hizo famosa Woody Allen, ¿no? Todo lo que usted quiere conocer sobre Cortázar lo va a encontrar en este libro.
si quieren conocer algo sobre Cortázar o si quieren conocer algo más. Es cierto que no es el único que permite conocerlo. Acá está con nosotros Mario Golobov, que escribió una biografía de Cortázar, que también intentó, hizo y logró hacer que conociéramos la figura, el ser de ese hombre que había llegado a tener un prestigio, yo diría un prestigio casi metonímico. En un momento determinado, el nombre de Cortázar era como la literatura propiamente dicha, ¿no? No era el único, pero se ha vivido así. Y eso fue, implicó un lanzamiento nacional e internacional, pocas veces imaginado incluso por él mismo. No, es un hecho excepcional en ese sentido, que también nos obliga a verlo, ¿no? Digo, he hablado sobre Cortázar, y no es el momento de hablar sobre Cortázar, sino de hablar sobre el libro de Roberto, porque ese es lo que estamos presentando. El libro de Roberto tiene una frase, saco del libro de Roberto, una frase que me parece capital para empezar a hablar sobre el libro de Roberto. La frase es esta, dice, a ver, la especulación sobre la que se asienta mi trabajo. Esa frase encierra el universo de medios conceptuales, intelectuales, con que Roberto encara esta entidad llamada obra de Julio Cortázar. Y no sé, claro, por supuesto, a mí es lo que más me importa, porque es lo que puedo considerar, ¿no? Lo que está visible en el libro y también lo que está resonando ocultamente, lo que está detrás del libro, que es la red de conceptos de que se vale. Y debo decir que esos conceptos que me resuenan en la lectura del libro me resultan familiares, porque son los conceptos sobre los que hemos estado hablando durante años. Es el lenguaje común, es nuestro lenguaje común. No me extraña que Roberto enfoque en Cortázar el tema del doble. Hemos hablado sobre el doble infinitamente. No me extraña que hable sobre la incesancia. Hemos hablado sobre la incesancia muchas veces. Es decir que, digamos, siento ahí en la lectura que hay un lenguaje común. Por lo tanto, no es que no pueda tomar distancia para presentar el libro. La puedo tomar, pero al mismo tiempo prefiero la cercanía, porque la cercanía me permite hacer una especie de sonata de piano y violín, ¿no? Es decir, de hacer una estructura de relación musical, por así decir, entre el que lee y el que ha escrito una cosa. Se trata de eso, la lectura también es eso, ese fenómeno que llamamos, esa actividad, esa actitud que llamamos lectura, es una especie de intento de hacer un acorde con lo que se está leyendo. No es algo demasiado superado, digamos, demasiado aparte del objeto leído. Establece secretamente esa relación que yo traduzco musicalmente. Y por lo tanto, yo ahora, hablando como lector, también quiero que este acorde esté funcionando, que nos esté relacionando y que me permite comprender el giro de esta especulación a la que se refiere Roberto. ¿En qué consiste no quiero decir con esto, o no voy a decir que esas ideas o ese conjunto de conceptos tienen determinadas fuentes? Es decir, las citas a pie de página no vale la pena enunciarlas. Largar nombres de la crítica universal o de la filosofía universal para explicar por qué uno mira las cosas de tal manera, me parece que es aburrido, no corresponde, es académico, es tedioso, no vale la pena, porque eso no valida nada. Si yo dijera la idea del doble, de la que habla Roberto, nace en Edgar Allan Poe, derivo la cosa, llamando a Edgar Allan Poe y ostento yo una especie de saber arrogante porque sé de dónde sale. No se trata de eso, para nada se trata de eso. Se trata de observar esa especulación ferrosa, por decirlo así, o férrea, para utilizar, para valer del significante puro, ¿no? Bueno, entonces
hay varias cosas. Hay una idea que recorre el libro, que yo personalmente la he sentido hace muchísimos años, cuando Cortázar todavía estaba en Argentina, no se había ido a Europa, en un artículo que había publicado, que sí seguramente Roberto lo conoce, ¿no? En la revista Realidad, en ese momento, era una nota sobre Don Segundo Sombra de Ricardo Morales. Tenía una imagen muy bella. Hablaba de la reja y la flor. La reja, ahí, y no usaba la palabra, que se hizo muy popular posteriormente, es la estructura. La reja era la estructura, la trama, la articulación. Y la flor era el lenguaje que se tejía en torno a esa reja, a esa estructura. Eso evidentemente es una idea temprana del pensamiento de Cortázar, que aparece luego, o que Roberto recoge en unas especies de polaridades o de bipolaridades casi continuas. La fundamental es la relación entre el lenguaje narrativo y el lenguaje poético, que parecía algo muy difícil de resolver en el momento del auge de la novela realista, pero que le da una vuelta, le da un giro que Roberto redescubre, determina, observa y organiza, recogiendo en varios momentos, no, como una constante en la obra de él. Lo cual me permite además pensar en otra cosa, pensar en que parte de esa manera de Roberto de encarar la cosa es como si hubiera puesto todos los libros de Cortázar en una mesa y hubiera hecho una especie de planiferio, situándose por arriba y mirando desde arriba ese planiferio y recogiendo los puntos, las ligazones entre una cosa y la otra, y viendo relaciones entre algunos cuentos de Bestiario, con algunos cuentos de Todo a Fuego Ser Fuego, con incluso Los Premios, Rayuela, etc. Toda la obra de Cortázar vista en una especie de recorrido, pero que solo se puede hacer teniendo todo el esquema, todo el planteo, teniéndolo presente, como si estuviera expuesto en alguna parte. Esta imagen de situarse por arriba, no de una expresión de superioridad, sino de mirada, una mirada que está sobre una totalidad, es algo bastante insólito, porque digamos la tentación por lo general de la crítica es atenerse a un solo instante, y aquí los instantes aparecen aquí, allá y se ligan, se relacionan, se vinculan, y entonces nos está mostrando, al menos por parte baja, nos está mostrando un desarrollo, una coherencia entre textos que aparentemente quizás son disímiles en su intención, en su temática, en su articulación, etc., y que son calificados para mí de una manera así ritual, como fantásticos o costumbristas o no sé qué. Es decir, todas estas calificaciones con las que se sale del paso sin entender este movimiento interno, este drama de la escritura y de la creación en el que todo regresa sin querer y sin saberlo, y todo desaparece de la misma manera, y también hace un ritmo interno muy fuerte en la escritura, en la vida en el proceso de escritura de un escritor, digamos un escritor, alguien que tomaba la escritura muy en serio, como algo muy inherente a su propia vida. Cuando hablo entonces de su propia vida también, Roberto en alguna medida cede a una vieja tentación de la crítica literaria de todos los tiempos, que es la fórmula vida y obra. Esa fórmula vida y obra que digamos, gustó mucho o importó mucho a unas miradas psicoanalíticas. En la medida en que, mediante esa mirada psicoanalítica, intentaba ver, digamos, en principio o al comienzo, qué de la vida implicaba la obra,
pero que formulaba desde la crítica que de la obra podía explicar la vida, ¿no? Un ida y vuelta así. Y esa es una tentación que, digamos, contra la que se alzó el estructuralismo. Se tomó distancia y se dijo, no, vemos esta relación. No se trata de eso, se trata de determinar o de ver qué es lo que articula un texto y le da una entidad, y le da una presencia como texto. Entonces, de ratos, me parece que Roberto ha cedido un poco a ese impulso, ¿no? Ha tratado de buscar, y ahí también en la apelación a muchos elementos del tipo autobiográfico. No digo que no sean convincentes y que sean inoportunos, digo que están centrados en esa manera de enfocar o de problematizar, digamos, toda esa experiencia que es la obra de este escritor. Y si yo separo o cedo también a esa tentación, así me pregunto, por ejemplo, si lo que surge de este libro, de este texto, en cuanto a Cortázar, es un ser problemático u otra cosa. No me parece que resulte un ser problemático, más bien resulta un ser dilemático, diría yo. Alguien que de pronto se encuentra frente a ciertos dilemas y lo resuelve enfocando su obra de acuerdo con la opción que en ese momento sigue. Un dilema es, por ejemplo, el juego. El juego, jugar con las palabras, jugar con las imágenes, es un dilema, se lo presenta a todos los que escribimos. De repente queremos hacer alguna otra cosa y por ahí no nos atrevemos. Un escritor profesional, por decir así, un novelista de éxito, difícilmente tenga esos dilemas, va a seguir haciendo novelas de éxito. Esa novela que dio lugar a una película de Stephen King, del escritor que tiene el problema de salirse del éxito y hacer una novela como la que quiere, no le resulta. No cae en manos de un lector salvaje que lo obliga a seguir haciendo, le quita la posibilidad. Esa es la extraordinaria percepción que tiene Stephen King sobre esa situación. Pero Cortázar no, esos dilemas siempre los aceptó. Entonces pudo hacer Paleos y Retopas, pudo hacer los 80 mundos, pudo hacer muchísimas cosas junto con las otras que seguía haciendo, ¿no? Y se manejaba de aquí, de allá, de esto también lo percibe muy bien Roberto, incluso eso que citó Silvana, el último de los autonautas, también es una opción, también casi se diría, aparece como una ocurrencia feliz que lo pone en un plano donde ejecuta o da cauce a lo sentimental que en la obra anterior, en toda la obra anterior, sobre todo en la primera, estaba muy reprimido, ¿no? Es decir, no aparecía. Acá aparece, da lugar también a cierto sentimentalismo, como más romántico, como se quiera, pero que no aparecía. Yo lo pongo en ese tema, no es problemático. No es problemático como puede haber sido un escritor como Albert Camus, por ejemplo, o Roberto Alden, escritores problemáticos. No podría atribuirle a Borges ser problemático esta perspectiva, porque explicaría, digamos, el juego y muchas otras variables, incluso se explicaría sus opciones de tipo político, que son las que en cierto sentido fueron punto de partida de una nueva manera de ser considerado. Es decir, en el momento en que Cortázar advierte que hay un mundo que no es perfecto, ni mucho menos, aunque antes no lo pensara como perfecto, pero no lo sentía como demasiado imperfecto, porque seguía un determinado camino, ahora descubre, o siente, o ve que es imperfecto y se lanza también a esa digamos, como una especie de causa, que es la que tiene una repercusión extraordinaria y que lo convierte en una figura
cuya voz, cuya opinión es una opinión a considerar en cuestiones tan fundamentales como la revolución, el socialismo y fue la América Latina, que estaban lejos de esa preocupación en el momento, por lo menos en el momento inicial, antes de plantearse esta cuestión. Me parecen muchas cosas en el trabajo de Roberto. Parafrasearlas todas o usarlas todas sería fastidioso. Quiero decir simplemente que lo que creo que es fundamental es la implícita revaloración de la actitud crítica. Es importante, es importante eso porque el crítico o los críticos o la crítica personal, incluida la universitaria, trata de pasar inadvertida, trata de que no compita, de que no muestre lo que es capaz de hacer. Y me parece que hay que reivindicar la crítica. Hay que reivindicar la crítica, sobre todo cuando está ejecutada con un lenguaje que tiene autonomía, que tiene riqueza, que tiene digamos, alcances, que tiene identidad y que se postula como una presencia en el universo de la literatura que hay que sentir, que hay que ver, que hay que escuchar. Bueno, eso quería decir nada más que estas cosas un poco así, digamos, un poco alborotadas, pero bueno, tampoco he podido estacionar en la otra cuadra, de manera que el alboroto se justifica por otras razones. Al principio hablé del agasajo que quería compartir con ustedes para con Silvana y para con Noé. Hay simetrías. Yo lo conocí a Noé en 1973. Fui alumno de Noé, fui doctorando de Noé, hice revistas con Noé, prologué libros de Noé, hice un conjunto de cuestiones, he hecho críticas sobre la obra de Noé, dirijo un portal sobre la obra de Noé, pero de ninguna de esas posiciones yo me siento superado. Son todas esas a la vez, todas esas. No, el hecho de haber prologado un libro o de haber compartido una publicación con él, el hecho de tener la posibilidad de intervenir sobre un texto de él, leyéndolo cuando es inédito, no me quita el placer de seguir siendo su alumno. Porque sigo siendo su alumno, coeditor, escribo sobre él. Lo mismo me pasa con Silvana. Silvana me conoció a mí dictando un seminario en el año 2002. En verdad, yo la conocí a ella, quizás me conociese a mí, si no nos hubiera notado. Ese seminario se llama Teoría y Crítica sobre la Escritura de Noé Gillick. Yo les quiero decir que Silvana ha sido alumna en mi seminario. Yo dirijo la tesis de doctorado sobre Libertela, que ha terminado ahora. Hemos hecho jornadas juntas, seguimos haciendo jornadas juntas, ahora en octubre haremos las jornadas sobre Julio Cortázar. Y nos hemos lanzado a la aventura de hacer alguna publicación en común. Pero estoy convencido que cuando le paso un texto a Silvana y ella me llama y me dice: don Ferro, mire, aquí me parece que usted tendría que tal cosa, siento lo mismo, siento que no estamos perdiendo la posibilidad de ser muchos y no uno solo. A eso quería referirme como polifonía. Ustedes saben que la literatura saben, digo yo, todos sabemos, o yo quiero convencerlos a ustedes para que lo sepan, que la literatura es un espacio por lo menos de media duración o de larga duración. Aquí hoy yo tengo un regocijo. Hay gente, alumnos, amigos que han cursado conmigo desde los años 80. O sea, también estamos en esa zona y para mí es muy importante.
Yo espero que nunca sea acusado de falsas sencillez. No es un defecto que tengo particularmente. Por lo tanto, cuando yo me autodefino como un oscuro profesor de provincias, me gustaría decir que la palabra oscuridad me fascina. Y también cuando digo en el libro que está dedicado a todos los que asistieron en los cursos que yo he dado, digo que soy un cómico de la lengua. Los profesores de literatura son como cómicos de la lengua, andan de un lugar a otro representando sus lecturas. Bueno, esto es así. ¿Cuál es mi relación con Cortázar? La de mucho tiempo, años, como la que he tenido con Goethe, la que tengo con Piglia, con Derrida, con Onetti, con Gittric, con Macedonio. El otro día pensaba, bueno, pero tengo que hablar de alguien con el que tengo una deuda. Sí, tengo una deuda por Roland Barthes, tengo un libro ahí colgado durante mucho tiempo. Mi libro se llama, no se llama, sino trata de explorar las relaciones entre la vida y la obra de Cortázar, para pensar los contextos. Entonces estoy obligado, por varias razones, a hacer un conjunto de referencias al contexto de lectura en la que propongo que lean mi libro. Y entonces estoy obligado porque el libro tiene una tapa que la ha hecho Florencia, que es mía, y el libro está dedicado a ella y es en celebración de sus sueños del porvenir. Y Florencia sabe, porque a pesar de que tiene 15 años, ya milita, ya ha tenido el desafío de las movilizaciones, y sabe que los sueños de ella, los sueños del porvenir de ella, no son solamente de ella, sino que serán sueños que todos tendremos que impulsar. Por eso, y siendo un libro sobre Cortázar, estoy obligado a hacer algún tipo de referencia sobre el poema, sobre Es un buen fallido, porque voy a terminar con dos poemas. La primera cuestión que quiero decir es que para hablar del presente voy a circunscribirme a mi jurisdicción, por ejemplo el lenguaje, y despejar algunos problemas que hay de falsa comprensión, porque hablando del lenguaje específicamente, ¿no? Se suele pensar que el actual presidente de la República tiene problemas con el lenguaje. Entonces yo evocaba algo que había dicho el escritor norteamericano Norman Mailer cuando le preguntan por el presidente en ejercicio en el momento que le hacen el reportaje, y él contesta: toda mi vida me he dedicado a la literatura y no puedo opinar de una persona que no puede articular sintácticamente una frase de 3 palabras. También quiero decirles y sugerirles que hay un video circulando en YouTube del escritor argentino Martín Coban que aborda con mucha nitidez el problema de relaciones entre la lengua y el pensamiento del actual presidente. Pero creo que hay un equívoco, no hay que pegarle siempre, porque a veces utiliza metáforas extraordinarias o conjuntos de metáforas extraordinarias. ¿Qué mejor metáfora para hablar de la relación entre pensamiento y lenguaje, en su caso, que pobreza cero, por ejemplo? Me parece extraordinario. Luego quiero hablar de otra cosa, de otro funcionario ahora degradado, que ha sido muy maltratado por otra metáfora que utilizó. Y está bien que Pablo de Luto está colocado ahí, es un tipo solamente dedicado a la logística, y que lo único que entiende es de cantidad de libros vendidos, que esto señala el modo de pensar que tiene en general de la cultura de este gobierno. Pero también con una metáfora que creo que fue malentendida. Él dijo que el presidente y el jefe de gabinete eran como Tom y Jerry. Y algunos, malintencionados seguramente, interpretaron que estaba diciendo que el presidente era un gato y el jefe de gabinete era un ratón. Y no es así. Si hubiera sido así, seguramente el titular del sistema de medios y contenidos públicos, Hernán Lombardi,
que funciona en el gobierno como un efectivo purgante, lleva a cabo las purgas, lo hubiera condenado. Si Lombardi no lo condenó, es que, porque también ¿qué íbamos a pensar? Que Beluto iba a decir que Macri y Peña eran Adorno y Horkheimer, que eran Marx y Engels, que eran Bioy y Borges y Bioy. No, por supuesto que no. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay que hacerse cargo del momento y del asedio que se está produciendo sobre ese territorio que es la cultura. Pero como este libro está dedicado profundamente a Florencia, yo he pensado que era muy adecuado terminar mi exposición evocando a dos poetas. Uno de ellos es un poeta español, Gabriel Celaya, que en 1955, en pleno apogeo del franquismo, dice estas líneas que me parece que señalan adecuadamente, como muchas veces pasa con la poesía, que da cuenta quizás de este momento. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto. Para ser y en tanto somos, dar un sí que significa, porque vivimos a golpes. Porque apenas si nos dejan decir que somos quienes somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado de un adorno. Estamos tocando fondo. Y el segundo poema es de Paul Eluard y lo escribe durante la Resistencia. Y creo que esto tiene que ver con la idea de celebrar los sueños del porvenir. Paul Eluard dice: en nombre de la frente profunda, en nombre de los ojos que miro, en nombre de los labios que beso, para el día de hoy y para siempre. En nombre de la esperanza sepultada, en nombre de las lágrimas en sombra, en nombre de las quejas que hacen reír, en nombre de las risas que hacen temblar, en nombre de las risas en la calle, de la dulzura que une nuestras manos, de los frutos que cubren a las flores sobre una tierra hermosa y buena. Debemos drenar la cólera y hacer que se alce el hierro para salvar la imagen de los inocentes, que en todas partes son acosados y en todas partes van a triunfar. Por lo tanto, es muy difícil hablar del propio libro. Han hablado mis amigos, están ustedes, me siento amparado, no se imaginen cómo, y bueno, si como está anunciado acá, alguien me quiere hacer una pregunta, seguramente voy a tratar de disimular y la voy a contestar. La mesa por las críticas. Mi idea es participar en esa jornada de Cortázar porque tengo un trabajo muy humilde y quería saber también las fechas, si nos pueden mandar noticias al respecto. Bueno, le quiero mandar un abrazo también a Noé, que no sé si él me reconoce. Yo fui muy amigo de Alberto Banasco, muy amigo de Mario Trejo, en aquellos tiempos del 60, en esas tertulias del foro, y bueno, su elocución, su trabajo me parece profesoral, vestido de sencillez, pero muy profesoral, ¿no? Así que a la señora Silvana no la conozco, pero también la felicito, y al profesor Ferro, bueno, ya nos vamos a comunicar, lo felicito por todo lo que dijo. Simplemente muchas gracias por todo. Gracias. Después, en algún momento, en un rato, yo te paso mi dirección y nos ponemos en contacto y te paso toda la información sobre la jornada. Claro que sí. Muchas gracias. Noé habló, hola, soy Lourdes. Noé habló del tema de la reja y la flor. ¿Podrías ampliar un poco? Porque me quedó enganchada la reja y la enredadera, ¿no? La estructura y lo que está pendiendo o rodeando bueno, me gustó la metáfora. Sí, hay que tener en cuenta que el momento en que a Cortázar se le ocurre esta imagen, ¿no?
regía todavía en la narrativa preliminar cierta ortodoxia acerca de la acción a narrar en una novela, ¿no? Como que esa acción tenía que ser más o menos pura, digamos, tal como suele aparecer, por ejemplo, de una manera muy clara y muy ortodoxa en determinadas novelas de tipo policial, ¿no? Ahí la relación de causa-efecto es constante y no deja entrar otro tipo de lenguajes, ¿no? Entonces, los otros lenguajes, por ejemplo, la historia, la filosofía, la poesía, como que han pugnado durante siglos por entrar en el lenguaje de la narrativa sin a veces con éxito. Por ejemplo, en la gran obra de Marcel Proust es evidente que el ingreso de la poesía tiene mucho éxito, ¿no? O bien, ese problema se lo planteó también Huxley en ese momento, si la filosofía podía entrar o no entrar en la narrativa, si no la desvirtuaba, como que la narrativa tenía que ser algo, digamos, un facticismo sin fisura, ¿no? Entonces, en ese contexto, a Cortázar se le ocurre que que puede haber y debe haber una relación entre lo estructural narrativo, ¿no? Que exige siempre un encadenamiento de cierto tipo, de hecho, a lo que se llama una historia, y un lenguaje poético que no solo la ilumina, sino que la enriquece, ¿no? Y entonces lo que se plantea ahí es esa relación armónica entre las dos cosas, entre la reja y la flor. Algo así que no debe salirse de, por ejemplo, pretender que es novela, un discurso totalmente lleno de imágenes sacadas, no lo es, no es reconocido como tal, ¿no? Y al contrario, si fuera de toda inserción del lenguaje, y el lenguaje de la narración se empobrece. Esa es un poco la economía del asunto. Él la plantea en ese momento y después reaparece a lo largo de su obra. Eso lo hizo, ese artículo lo escribió creo que en el año 49, es decir, estaba todavía apenas escribiendo los cuentos de Bestiario. Y todo lo demás, digamos, ya años después, reaparece en forma de estos encuentros que señala Roberto en su libro. Por ejemplo, el antagonismo entre la lógica y la irracionalidad, que era también un tema muy, digamos, que estaba en curso, ¿no? Nos nos subordinamos a lo lógico exclusivamente, da la impresión de que eso empobrece el alcance, la significación de lo que puede ser un relato, una cosa así. Nos entregamos a lo irracional y es otra cosa, pero puede haber una relación armónica entre ambas tensiones, entre ambas direcciones, ¿no? Lo que él propone es que no haya una exclusión, que no haya un rechazo, que haya una integración. Entonces, claro, eso le da a él una gran libertad y le permite, además, eso es lo que le permite en los premios y en Rayuela, esos largos tramos de lucubraciones, de discusiones filosóficas y demás, pero siempre tendientes a que sean narrativas y no simplemente expositivas, ¿no? Esa es un poco esta idea, ¿no? Muchas gracias. Pero déjenme decir algo que pasó hoy acerca de esta observación que Roberto hizo sobre estas metáforas gubernamentales, ¿no? En un programa de radio de provincia alguien destaca lo siguiente, una información acerca del turismo que viene de Chile. Hay una invasión de chilenos a través de la cordillera a Bariloche, ¿sí? Y vienen a comprar, digamos, la gasolina en la Argentina en relación con Chile es baratísimo. Vienen con el auto, con el tanque vacío y lo llenan. Vienen a compran muchísimo. El turismo les importa mucho. Los diarios oficialistas dicen gran afluencia de turistas interesados en las riquezas naturales. Bueno, esa transformación es
también el orden del lenguaje en el que estamos viviendo, al que estamos asistiendo diariamente. Podríamos decir que es un falseamiento, pero tenemos que verlo así, como Roberto lo señaló. Una especie de metaforización, yo diría, asesina del lenguaje y de las intenciones, de las ideas y del pensamiento. Nada, un granito de arena. Como corresponde. Yo voy a disentir. En general, me encanta la literatura policial. Y para ser asesino hay que conocer un poco a la víctima. Y yo tengo dudas de eso. Tengo dudas. Por ahí estoy equivocado. Pero no sé. Yo creo que son ni siquiera depredadores. Se manejan como pueden. Bueno, quiero decir una cosa más al final, brevemente. En las vueltas que di como cómico de la lengua, en todos lados, yo puedo decir que pasé por todos los escenarios dando clases de Cortázar. Puedo evocar en un extremo dos de los que tengo un recuerdo extraordinario porque aprendí mucho. Yo di Rayuela durante el año 85 en la cárcel de Devoto. Di un curso sobre Rayuela. Y luego di los cuentos de Cortázar años después, en la década del 90, en la Biblioteca Nacional de Ciegos. Luego, por distintas razones, anduve dando vueltas con Cortázar en universidades de Europa, de América Latina, por supuesto de Argentina, en centros culturales, en bibliotecas, ¿no es cierto? La cuestión distintiva es que en todos los casos, las asistencias, cuando el nombre de Cortázar aparecía como convocando el encuentro, era de intensidad. De intensidad. Entonces eso es muy significativo y eso me llevó siempre a preguntarme por eso, y es lo que yo he tratado de dilucidar, no como que fuera un secreto, no como si fuera un enigma, sino como si fuera algo que hay que explorar, no con la idea de poder descubrir de qué se trata, sino de poder participar. ¿Qué pasa con esos textos? ¿Qué pasa cuando uno regresa sobre Casa Tomada o va a prosa del observatorio? Y a diferencia de otras situaciones, uno encuentra una cosa distinta. Voy a contar un pequeño secreto y termino. Para ser un buen profesor de literatura hay que ser un buen jugador de truco. O sea, hay que saber mirar. Cuando a veces uno da un curso sobre otros autores, a veces descubre que la gente se pone lenta o se distrae, quizás por la incapacidad de uno, quizás por el aburrimiento de los otros, quizás por las dos cosas juntas. Pero cuando uno labura con Cortázar, la gente se enciende. Me parece que una buena metáfora podría ser que los textos de Cortázar son materia inflamable. Entonces, si uno tira un fósforo, si uno tira un fósforo en una mesa de hierro de las viejas sillas de Quilmes, algunos se habrán acordado de las sillas de Quilmes, no pasa nada. Pero si vos tirás un fósforo, en una pila de papeles, se enciende. Lo que le pasa a los lectores con Cortázar es eso, de diferentes edades, de diferentes tipos, diferentes conocimientos. Algo hay en esa literatura que produce ese efecto, que es bastante distintivo. No es fácil. En general, los escritores somos vulnerables. Escribimos y no sabemos después qué va a pasar con lo que escribimos. Entonces, este anuncio de aparición de un libro, con este encuentro con ustedes, de alguna manera momentáneamente me ampara. Momentáneamente me ampara, me siento amparado, ¿no es cierto? Y como en los últimos meses,
últimos par de años estoy pesadamente atravesando un páramo, pero tengo respuestas y voy a volver, si ustedes me lo permiten, si no me lo permiten, igual voy a volver a Flor, que alguna vez me preguntó, ¿y ahora qué vamos a hacer, papá? Y ahora vamos a pelear. Este es el momento de pelear, porque si vamos a celebrar los sueños del porvenir, hay que pelear, no nos queda otra. Se pelea leyendo, se pelea escribiendo y valorando lo que decía Roberto Arte, con la prepotencia del trabajo. Gracias, muchas gracias. Contarles algo, un episodio que me parece que es inolvidable. Lo estaba omitiendo, pero me parece que algo dice. Y es esto, ¿no? En México, en el norte de México, hay un punto en el que 3 estados se encuentran, ¿no? Es una especie de triángulo, ¿no? Me habían invitado a dar una charla en una de esas 3 ciudades que están juntas, ¿no? Bueno, fui a dar la charla y conocí a alguna gente que estaba ahí, que me dijo que en una ciudad cercana, llamada nada menos que Matamoros, ¿no? Que es un nombre muy impactante, había un acto en torno a Cortázar. Llovía, era una noche cerrada, me llevan a ese sitio y ya mis acompañantes ya eran un tanto dudosos porque había un señor que me lo presentaron como un médico muy prestigioso de ese lugar, que ya estaba completamente ebrio, andaba titubeando y decía cosas. Bueno, el coche llega a un sitio donde se el homenaje y era el local de un sindicato, pero era un local que no tenía puertas, sino que era todo abierto y prolongado muy hacia el fondo, ¿no? Una cosa así. Y en el centro del local había una gran guirnalda que decía homenaje a Julio Cortázar. Era una cosa de no creer, el lugar, la noche, los acompañantes, una cosa así. Yo no podía, no cabía en mi sorpresa, yo qué va a pasar acá, ¿no? Y bueno, por suerte no me invitaron a hablar, ¿no? Yo era público, lo presentaban como un acto cultural de la zona y había que plegarse, muy respetable, ¿no? Y empieza el acto y se sientan ahí varias personas. Se sienta este médico, que estaba apenas le mantienen la silla porque se estaba cayendo, un hombre, como diría la policía, un masculino, totalmente vestido de negro y con un moño así peinado, morocho, el pelo así tirado por atrás, unos picotazos, Emiliano Zapata, una cosa así, tremenda, no se sienta, está duro, y una mujer, una señora, ¿no? que empiezan a presentar. Y el locutor abre el acto, y lo abre haciendo un relato con los títulos de los libros de Cortázar. Por ejemplo, en la rayuela de la vida nos esperan los premios que los juegos nos están dispensando, porque el bestiario en el que estábamos viviendo, una cosa absolutamente increíble, ¿no? Que el tipo había abordado con todos los títulos, nada más que con los títulos de los libros de Cortázar, pero es una cosa de no creer, ¿no? Creo que lo anoté eso, porque no lo puedo reproducir, pero ustedes lo pueden reinventar, una cosa así. Y luego empieza el acto y le dan la palabra a ese hombre. Y es un tipo, es un ácrata, ese tipo es un ácrata. Y un ateo, pero furibundo, que se pone a insultar a Cristo, a la iglesia y a todo. No es un anarquista, pero es anarquista se diría de hueso colorado, solo que él vestía de negro, ¿no? Una cosa así, ¿no? Impresionante el tipo, el discurso que hizo a propósito de no sé qué, el acto era de homenaje a Cortázar, pero él hablaba de lo que quería. Y después le toca a la señora que empieza a hablar de sus nietos, de sus hijos, de su marido. Y finalmente el médico que balancea no sé qué cosa de terapéutica, que no se entendía lo que quería decir,
aplaude todo el mundo, nos levantamos, nos vamos, la noche cerrada, volvemos, yo voy al hotel y no sé qué me pasó, a qué asistí y cómo lo habría tomado el propio Cortázar. Eso habría sido para él ahí un regocijo impresionante. Lo hubiera puesto en la historia de Cronón, pero sin embargo. Entonces, bueno. Noé me tentó. Voy a contar una cosa extrema. Se la he contado alguna vez a alguno de la gente que viene a mi estudio, pero nunca la he contado al público. Dando clase en la cárcel de Devoto, la asistencia que venía era más o menos estable, eran entre 20 y 25 alumnos que venían todos los viernes 4 horas. ¿Cuántos años de condena? No están condenados porque en Devoto eran encausados, estaban esperando la condena. Más o menos eran estables. Un día llega uno distinto, rostro cetrino, una gran cicatriz en la frente. Y yo observé por el lugar que le dieron sus compañeros que el tipo tenía una cierta preeminencia. En un momento, uno de los asistentes dice: contale al maestro, que ese era mi título que tenía ahí. Isaías Valiente, que tal es el apellido de este asistente, dice: contale vos como autorizado. Entonces me cuentan que Isaías Valiente era sextuple homicida, pero que todas las muertes habían sido tiroteos y que 4 eran chapas. O sea, de sus 6 homicidios, 4 eran policías. Bueno, nunca tuve mejores alumnos en mi vida que los de la cárcel, porque yo les decía: para la clase que viene lean Rayuela, y los tipos se leían Rayuela. Pero no tengan duda. A la clase siguiente llegan y la mecánica del trabajo era que cada uno intervenía y planteaba sus cuestiones para que sobre eso yo luego trabajara. Cuando llega Sáenz Valiente me mira, abre el libro y me dice: cuando yo leía este libro, maestro, yo pensaba que usted era un hijo de puta, porque me estaba haciendo leer este libro de mierda, y yo lo leía y cada vez pensaba más que usted era un hijo de puta, hasta que llegué a esta página. Y entonces llega a la página en la que el personaje principal tiende Horacio Oliveira, por la ventana tira una serie de tablones para salir. Y me dice Sáenz Valiente: entonces me di cuenta, maestro, lo que es un libro clásico. Un libro clásico, lo cito textualmente porque lo tengo anotado, un libro clásico es un libro de mierda como este, en el que uno encuentra una página en la que el tipo le cuenta la vida de uno. Me parece que esas son las cosas que logra Cortázar. Podría mencionar otras intervenciones de críticos y todo eso, pero eso me pareció ese punto. Esa fue la idea de la que partí hace muchos años. La relación, algún punto había, algo detectaba ese tipo con su escritura que sigue conmoviendo constantemente. Y luego otra cosa, también hay que estar amparado del espacio literario argentino, porque como creo que deben saber todos, una cosa es Cortázar afuera de la Argentina, una cosa es hablar de Cortázar en Perú, en México, en República Dominicana, y otra en Buenos Aires. Hay que defenderlo más. Gracias.